Ana Catalina Emmerich. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 20. Jesús se encamina a Egipto y enseña en Heliópolis. El viaje de Jesús siguió en dirección al occidente. Caminó muy ligero y no se detuvo con sus acompañantes en ninguna parte. Anduvo al principio a través de un desierto de arena, luego en una subida, más tarde en una región verde con arbustos pequeños, parecidos al enebro, que se juntaban arriba formando una galería. Llegaron a una región pedregosa llena de musgo, hiedras, árboles y praderas, y luego, por la noche, a un río que pasaron en balsa. El río parecía hondo. Esa misma noche entraron en una ciudad que estaba a ambos lados del río, o por lo menos en un canal del mismo. Era la primera ciudad egipcia. Aquí, sin ser notados por nadie, se refugiaron en el pórtico de un templo que tenía sitios para los viajeros. La ciudad me pareció muy ruinosa. He visto gruesas paredes y casitas bajas habitadas por gente pobre. Me parece que Jesús entró precisamente por donde habían andado los israelitas. Cuando a la mañana Jesús y los suyos partían, salieron los niños de las casas, gritando: «Estos son nombres santos». La gente andaba bastante alborotada, pues muchos ídolos habían caído y varios hijos de personas piadosas habían tenido sueños con representaciones y decían cosas misteriosas. Jesús y los discípulos se alejaron prontamente, encaminándose por un sendero de arena. Por la noche los vi, no lejos de una ciudad, descansando junto a un riacho, lavarse los pies y comer algo. Junto al río estaba, sobre una gran piedra redonda, un ídolo con cuerpo de perro y cabeza de persona, que miraba amigablemente. Tenía una especie de gorra con colgaduras rizadas y era grande como un buey. Delante de la ciudad había otro ídolo bajo un árbol, con cabeza de buey, muchos brazos y agujeros en el cuerpo. De la puerta partían 5 caminos a la ciudad. Jesús tomó la primera calle a la derecha, a lo largo de los muros de la ciudad, que eran anchos, con cercos de plantas y un camino. Abajo, en los muros, había habitaciones de gente pobre, con puertas livianas de mimbres entretejidos. Caminaron de noche sin ser notados. Se veían templos de ídolos y ruinas de antiguas murallas donde habitaba gente pobre. A poca distancia, el camino llevaba a un puente de piedra sobre un brazo del río, Nilo. Es el río mayor que yo haya visto en mi vida. Corre de sur a norte y se divide en muchos brazos en diversas direcciones. La comarca era llana. A distancia se veían pirámides como en el país de los magos. Eran de piedra y mucho más altas. El país es fértil solo en las riberas del río. Como una hora antes de aquella ciudad donde Jesús vivió cuando niño, Heliópolis, tomó Jesús el mismo camino que anduvo con María y con José. Estaba en el primer brazo del Nilo que corre mirando a la Judea. En el camino vi a trabajadores recortando las plantas de los cercos, cepillando maderas o trabajando en fosos y excavaciones. Ya era tarde cuando Jesús llegó ante la ciudad. Jesús y sus discípulos se soltaron los vestidos que tenían recogidos para caminar. Algunos trabajadores se adelantaron al ver a Jesús. Le ofrecieron una ramita y se postraron en el suelo. Cuando la hubo tenido un poco en la mano, la plantaban a lo largo del camino. No sé cómo pudieron conocer a Jesús. Quizás en el modo de vestir vieron que era judío. Lo esperaban y tenían la idea de que venía a liberarlos. He visto otras personas que se irritaban y corrían de la ciudad. Unos 20 hombres acompañaron a Jesús al interior, donde había muchos árboles. Antes de entrar, aguardó Jesús bajo un árbol caído a la vera del camino. Al caer, sus raíces habían abierto un foso, que se había llenado de agua estancada. Sobre este foso había una verja de hierro tan cerrada que no se podía meter la mano. Aquí se había hundido un ídolo cuando pasó María y José con el niño en su viaje a Egipto.
También el árbol que sombreaba al ídolo se había derrumbado. La gente llevó a Jesús a la ciudad. Delante de ella había una gran piedra cuadrada, en la cual, entre otras letras con nombres, había uno que terminaba en polis, que se relacionaba con la ciudad. En la ciudad he visto un gran templo con 2 patios en torno y muchas columnas, arriba más puntiagudas, adornadas con figuras y estatuas de grandes perros con cabezas de hombres. La ciudad aparecía más bien ruinosa. La gente llevó a Jesús junto a una gruesa muralla, frente al templo, y llamaron a otras personas. Vinieron muchos judíos, ancianos con largas barbas y gente joven. Entre las mujeres me llamó la atención una alta y esbelta. Todos saludaron reverentemente a Jesús. Eran amigos de la Sagrada Familia cuando vivían aquí. En las paredes gruesas había una habitación que ahora estaba adornada. Era la que José había arreglado para vivir con María y el niño. Lo llevaron allí los hombres que entonces, siendo niños, habían jugado con él. Adentro ardían muchas lámparas. Por la tarde Jesús fue llevado por un anciano judío a la escuela bien arreglada. Las mujeres estaban detrás de una verja y tenían una lámpara para ellas. Jesús oró y enseñó. Le dejaron respetuosamente la presidencia del acto. Al día siguiente lo vi de nuevo enseñando en la sinagoga. Los habitantes llevaban cintas blancas alrededor de la cabeza y túnicas cortas. Se cubrían solo una parte de los hombros y el pecho. Los edificios son de paredes muy gruesas. Se ven muchas piedras grandes con figuras grabadas. He visto enormes bloques tallados con figuras diversas, que sostenían grandes piedras sobre la cabeza o las espaldas. Reina aquí una espantosa idolatría. En todas partes se ven ídolos en forma de buey y perros agachados con cara de hombres. Cuando Jesús dejó a Heliópolis, con acompañamiento de muchas personas, tomó a un discípulo más. Se llamaba Deodato, y su madre Mira. Era aquella esbelta mujer que había visto la primera tarde que vino Jesús. Cuando estuvo la Virgen aquí, esta mujer no tenía hijos, y por los ruegos de María, Dios le dio este hijo, y ahora ella se lo regalaba a Jesús. Era un joven alto y esbelto, que me pareció como de 18 años. Cuando los acompañantes volvieron a la ciudad, vi a Jesús en compañía de sus 5 discípulos atravesando lugares desiertos. Tomó un camino más hacia el oriente del que había tomado la Sagrada Familia en su huida a Egipto. La ciudad se llamaba Heliópolis. La E estaba al revés, junto a la L, cosa que yo no había visto en otras partes. Por eso yo había pensado que había adentro una X. Jesús llegó hacia la tarde a una pequeña población en el desierto, donde vivían 3 clases de personas: los judíos en viviendas sólidas, los árabes en tiendas de campaña y otras tribus. Estos judíos habían huido hasta aquí cuando Antíoco devastó a Jerusalén. He visto en esta ocasión cómo un anciano israelita, un piadoso sacerdote, Matatías, primera de Macabeos 2, 23-25, mató a otro israelita que ofrecía incienso a los ídolos, y cómo, lleno de celo, derribó el altar y reunió en torno suyo a los buenos. Luego un valiente caudillo, Judas Macabeo, restableció el orden y el culto de Dios. He visto también la comarca donde habían vivido antes. Los árabes se habían unido a estos judíos y fueron con ellos desterrados. Más tarde estos árabes cayeron de nuevo en idolatría. El Señor, según su costumbre, se dirigió hacia el pozo. Allí lo saludaron los hombres que acudieron y lo llevaron a una casa donde enseñó, pues esta gente no tenía ningún edificio para escuela. Habló de la próxima vuelta a su padre y de cómo habían de tratarlo los judíos, cosa que él predecía en todas partes cuando hablaba a los judíos. Esta gente sencilla no podía creerlo y deseaba grandemente que se quedase con ellos. Cuando Jesús se alejó, le siguieron otros 2 nuevos discípulos, descendientes de Matatías. El viaje continuó con mucha prisa a través del desierto. Caminaban día y noche con breves ratos de descanso. He visto a Jesús y a sus discípulos descansar junto a aquella hermosa fuente de agua
que brotó a los ruegos de María en su huida a Egipto y donde descansó la Sagrada Familia y María bañó al niño. Ahora está rodeada de un hermoso cerco de balsameros. Aquí cruzó Jesús el camino que había hecho la Sagrada Familia. María y José habían ido por el oeste haciendo un arco y Jesús sale yendo al oriente en línea más recta. En el viaje desde Arabia a Egipto se veía el monte Sinaí a distancia, a la derecha. Al llegar Jesús a Bersebea, entró en la sinagoga, donde habló claramente de su mesianidad y su próximo fin. De aquí también llevó consigo a algunos discípulos jóvenes. Desde Bersabea restaban todavía 4 días de viaje hasta el pozo de Jacob, junto a Sichar, donde debían reunirse con él sus apóstoles y discípulos. Antes de comenzar el sábado, llegó al valle de Mambre, donde celebró el sábado, enseñando en la sinagoga. Pasó por varias casas y sanó a los enfermos. Hasta el pozo de Jacob habría desde aquí unas 20 horas de camino. Jesús continuó durante la noche para no levantar conmoción en la Judea con su inesperada reaparición. A través del Valle de los Pastores, cerca de Jericó, se dirigió al pozo de Jacob, a donde llegó al caer la tarde. Llegó con 16 discípulos, pues en el valle de Mambre se le juntaron otros jóvenes. Junto al pozo de Jacob había un albergue preparado para descansar. El hombre que le cuidaba encargábase también de abrir y cerrar el pozo. Desde Jericó a Samaria, el paisaje es sobremanera agradable. Los caminos están sombreados de árboles, los campos llenos de verdor, y los arroyos corren plácidamente. Esperaban aquí a Jesús los apóstoles Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Felipe. Lloraban de consuelo al volver a ver a Jesús. Le lavaron los pies a él y a sus acompañantes. Jesús se mostraba serio. Habló de la cercanía de su pasión, de la ingratitud de los judíos y del juicio y castigo que caería sobre ellos. Todavía faltan 3 meses para su pasión y muerte. He visto siempre caer la Pascua a su debido tiempo, cuando en nuestro calendario cae más tarde. Jesús encaminóse luego con sus 16 discípulos jóvenes a las casas de Eliud, Silas y Eremencear, que vivían en el Valle de los Pastores. A los pastores les dijo que volvieran el sábado a Sichar.